Todos nos equivocamos, a veces de manera más ligera y a veces de manera más catastrófica. A veces sabemos cómo nos hemos equivocado y cómo corregirnos. Otras veces no sabemos cómo cambiar y otras veces ni siquiera sabemos bien cómo nos hemos equivocado. Muchas veces no queremos ver nuestra equivocación hasta mucho tiempo después, cuando el tiempo nos pasa la factura del sufrimiento. Si la vida fuese un viaje en barco, no sería raro que perdamos el rumbo y estuviésemos a la deriva en distintos momentos del viaje, sin saber a dónde dirigirnos. Con su libro 12 reglas para vivir, Jordan Peterson quiere darnos una brújula y un mapa estelar. Para eso nos da una interpretación simbólica de los sistemas mitológicos más antiguos. Con la ayuda de distintas corrientes psicológicas, nos ofrece un destilado de sabiduría de miles de años. Nada nos garantiza que no volvamos a caer a la deriva o a perder el rumbo. La vida siempre tiene tormentas, pero podemos aprender a resistir más y a navegar muchas de ellas. Será más difícil perdernos y más fácil regresar a nuestro rumbo, con dirección a nuestros objetivos. En este segundo capítulo, Jordan Peterson nos da algunas luces sobre cómo cuidar adecuadamente de nosotros mismos. Como ya es costumbre, el filósofo Guillermo Ramadán y el psicólogo Felipe San Román, quien les habla, nos reunimos para hacer un análisis profundo de este libro. No olviden dejar sus comentarios para participar de la conversación y de suscribirse al canal de Guillermo y el mío para seguir explorando juntos los significados ocultos de este libro. Guillermo, ¿algunas palabras iniciales? Bueno, saludar como siempre. Estamos en otro capítulo más, ¿no? de esta serie que estamos haciendo sobre Peterson, muy buena. La verdad que, bueno, ir leyendo y comparando con lo que uno ya conoce o investigando un poco, creo que nos permite ir creciendo, sobre todo en lo que está tratando de manifestar acá el autor. Y bueno, creo que al ser un autor tan leído y de los más famosos, ¿no? que hay hoy por hoy, creo que vale la pena que podamos ir desgranando un poco lo que va diciendo para ver si es que realmente nos convence el discurso. Está bueno. Eh, entonces estábamos analizando el capítulo 2, que se llama Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. ¿Cierto? Ujú. Habíamos leído aproximadamente la mitad, ahí hemos estado explorando sobre todo todas estas consideraciones que él tiene con respecto al orden y al caos. El orden como aquello que conocemos, que nos es familiar, y el caos como todo lo que nos resulta desconocido y que de alguna manera también nos puede resultar amenazante, ¿no? A Así es. veces, a veces, a veces asombroso, a veces atractiva, pero también amenazante, ¿no? Y ahora vamos a continuar con la segunda parte para ver toda esta exploración que él tiene de cómo cuidar bien de uno mismo, porque finalmente es el mensaje que él propone, ¿no? Digamos que ahí tenemos algunas dificultades para cuidar de nosotros mismos por la forma en la cómo nos reconocemos. Y a veces a esta interpretación que hacemos de nosotros mismos, que es la más fácil, que tiene que ver con nuestra falibilidad, con nuestros defectos, con nuestra capacidad para el mal también, tiene que ser completada también con la otra cara de la moneda, que es toda nuestra capacidad para el bien, para estructurar el caos, para poder darle forma no solo a nuestros proyectos y a nuestros objetivos, sino también poder ser una fuerza ordenadora y positiva en la vida de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú tienes algún pasaje que te gustaría discutir? Bueno, vamos a ir viendo porque, bueno, Jordan tiene, lo que vamos a ver más o menos es el Jardín del Edén, que es unos capítulos sobre el Génesis, ¿no? Él, él ve el Génesis como algo donde encuentra algún tipo de respuestas. Luego, el mono desnudo, ¿no? Bueno, va comentando cómo ha quedado el hombre, ¿no? Después de la caída. eh, Luego, el bien y el mal. Y después tiene un capítulo sobre una chispa de divinidad. Bueno, hay varias cosas que él va comentando. Eh, Vamos a ver qué es lo que tenemos anotado. Realmente tiene eh, una visión, digamos, del Génesis que, que creo que la está interiorizando, ¿no? Yo creo que es una lectura que él hace eh, desde
el judaísmo muchas veces, ¿sí? Y, y trata de entender, de hacer exégesis, ¿no? Exégesis psicológica, diría yo, que es lo que va haciendo él, ¿no? Interpretación de la Sagrada Escritura en este caso, pero sin tratarse como una Sagrada Escritura, sino como un texto que trata de explicar la naturaleza humana. Yo diría que eso es lo que hace Jordan Peterson por lo que he podido leer. ¿Por qué te digo? Porque de alguna manera, al dejar de tratarla como Sagrada Escritura, lo que está haciendo es tomar ese texto y, bueno, naturalizarlo, digamos. O sea, es como que se ha querido contar una historia, evidentemente, ¿no? Dentro de los géneros literarios que tiene la Sagrada Escritura, hay una cuestión, digamos, de historiografía y hay otra cuestión que es más mítica, ¿no? O sea, que tiene que ver con historias que se cuentan para poder explicar ciertos fenómenos o el origen del mundo, en este caso el Génesis. Claro. Eh, y, y bueno, y va haciendo algún, algún comentario sobre cómo es que caen, digamos, Adán y Eva del paraíso, ¿no? De lo que es el paraíso. Él hace, por ejemplo, acá es divertido, ¿no? Como él va diciendo, por ejemplo, en el tercer capítulo del Génesis aparece una serpiente, al principio por lo visto con patas. Sí es cierto que la Biblia dice eso, y a mí me interesaba porque digo, hay algo que hay que tener en cuenta. Esta serpiente, que es la misma serpiente del Apocalipsis, ¿sí? Se utiliza la misma palabra, o sea, tenemos que entender que la serpiente del inicio es la misma del Apocalipsis, pero en el Apocalipsis generalmente la traducen como un dragón, ¿sí? Es decir, parece que en el Apocalipsis es algo más poderoso y acá es algo como más, o sea, mucho menos poderoso, pero más sutil, ¿no? Como podríamos decir así. Yo podría decirte que entre esta comparación, la sutileza del inicio para poder tentar al hombre y la fuerza del final eh, tiene mucho que ver, digamos, con toda la historia, ¿no? De cómo va decantando y la fuerza que va cobrando el mal, que al final es un dragón, digamos, muy importante. También tiene que ver con algo que alguna vez lo escuché al padre Loring en un programa de televisión. El padre Loring era un sacerdote español que, bueno, tiene un libro que se llama Para Salvarte y era muy conocido en redes sociales y en televisión, digamos. Fue bastante pionero en ese sentido, ¿no? Él hacía televisión, programas católicos y explicando doctrina. Y es bien interesante porque cuando alguien desde el ateísmo le pregunta, digamos, acerca del mal, bueno, él siempre recuerda, dice, cuidado que no hay un mal en abstracto. Y esto haciendo metafísica tomista, ¿no? No existe el mal como el mal mismo, o sea, un mal en abstracto. El tomismo que te dice, el mal es la falta del bien, ¿sí? O sea que no tiene realmente una sustancia el mal. Aunque eh, podríamos decir que teológicamente siempre hay que entender al mal como una persona, digamos. El demonio no es el mal en abstracto, te dice Loring, te dice, es una persona. Y ahí hay algunos que le querían decir, ¿cómo es que es una persona? Vos me estás de alguna manera materializando el mal en algo, ¿no? O sea, en algo material. Y él dice, no, no, es una persona, pero es una persona espiritual, ¿sí? Como lo son los ángeles, porque de hecho es un ángel caído, ¿no? Bueno, como para ir entendiendo un poco esto de que existe una serpiente al principio, bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con que quizá lo podemos utilizar al Génesis de manera metafórica, pero en el catolicismo, sobre todo en el catolicismo, se lo entiende al demonio en particular, ¿no? A Satanás, o bueno, como se quiera mencionar, como una persona y una persona que tienta. Y en este caso yo creo que ahí vamos
completar, digamos, la mirada de Peterson cuando lo vamos leyendo, porque él no lo tiene en cuenta. O sea, él no tiene en cuenta que se personifica, en este caso, al mal. O sea, no lo toma en serio en ese sentido, ¿no? O sea, lo toma metafóricamente, como te digo. Y yo diría que es una cuestión que, si bien es una metáfora, la personificación del mal es hay que tomarlo de manera literal, digamos. O sea, eh, y bueno, y que tiene que ver también, luego vamos a ver, porque nos está faltando una pata en lo que él entiende por mal. Por eso lo explico al principio. Por eso trato de explicarlo al principio, para que vamos, luego cuando lo vamos leyendo, vamos a entender por qué toda esta explicación que estoy tratando de hacer. Porque él, claro, está pensando en el hombre en sí mismo, digamos, con su tendencia al mal, ¿sí? Que es básicamente el pecado original, pero se olvida, digamos, de la tentación externa. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí lo vamos a poder completar quizá, a Jordan, ¿no? También es algo interesante, a ver, vamos a pasar. Dice acá, ¿no? Estamos acá en el jardín del Edén, nos dice, 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto párrafo, desde el título, dice: e incluso si hubiéramos vencido a todas las serpientes que nos cercan desde fuera, tanto las reptiles como las humanas, ¿sí? Acá está diciendo que nosotros tenemos como serpientes humanas, ¿ves? O sea, es decir, es la metáfora tanto del mal que recibimos desde el exterior como del mal interior que tenemos, es la serpiente. ¿Me explico? O sea, así lo va tomando, ¿sí? O sea, si la hubiéramos vencido, no estaríamos seguros. Tampoco lo estamos ahora. Después de todo, ya hemos visto al enemigo y no es otro que nosotros mismos, ¿sí? La serpiente habita en el interior de cada una de nuestras almas. Y acá yo creo que en este sentido, si yo lo tomo teológicamente, es un error. O sea, es un error concreto. Ahora bien, como él está haciendo la lectura, no es un error. ¿Por qué? Porque claramente esa ruptura que tenemos puede ser metaforizada como una serpiente perfectamente. Esa ruptura que es el pecado original, digamos, que es, ya yo creo que lo he mencionado en algún momento cuando lo estábamos viendo a Castellani, pero que es, en términos existenciales, la única explicación que ha dado toda la historia de la humanidad en todas sus culturas: la caída. O sea, la caída es un mito, si se quiere, o una explicación, digamos, mítica, de el estado de perversión del hombre frente a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, esta inclinación al mal que tiene el hombre muchas veces es explicada por todas las culturas en toda la humanidad a través de algo similar a la caída del paraíso, ¿sí? Al pecado original, o bueno, o sea, algo similar, digamos, siempre tiene de alguna u otra manera esta explicación. Eh, bueno, eso es un estudio, digamos, que el padre Castellani había traído a colación en algunos de sus libros, creo que en Psicología Humana. Entonces, cuando estábamos analizándolo, recuerdo haberlo mencionado. Y, y bien, entonces podríamos hacer la distinción. Hay una serpiente que es una entidad espiritual que engendra todo el mal, sí hay, teológicamente. Ahora, él está tomando también metafóricamente la serpiente que tenemos nosotros, ¿no? Entonces ahí ya no estaría mal, digamos, simplemente para hacer la distinción, ¿no? Y que vamos trabajando. Bueno, para los que recién están viendo el video, quizá eh, ya es una costumbre de nosotros poder hablar, vamos a ir variando, dando pequeños saltos epistémicos para poder tener una explicación más completa, ¿no? Así que no se asuste si está viendo primero este video y está escuchando un poco de teología. Bien, luego, otra de las cositas antes de dejarte este,
Feli, dice, bueno, acá dice, ¿no? John Milton explicitó de forma paradigmática a propósito el mismo espíritu del mal. Acá sí lo reconoce, ¿ves? Acá está reconociendo eso y dice, difícilmente puede exagerarse la importancia de este que dice John Milton. Él lo considera, bueno, es un símbolo, ¿sí? Así como su asombrosa genialidad. Precisamente mediante este ejercicio de la imaginación practicado a lo largo de los milenios, se desarrolló la idea de unos conceptos morales aislados. O sea, acá le está planteando esta imaginación de que Satán era el mal mismo, es algo imaginado, ¿sí? Por nosotros, es simbólico. Se ha desarrollado por milenios, ¿sí? Y acá dice, la peor serpiente posible es la eterna tendencia humana al mal. Bueno, esto sí es un error, ¿ves? O sea, acá él ya se mete en teología. Por eso es que hay que marcarlo. O sea, él está diciéndote que cuando la teología dice que Satán es una persona, erra. ¿Por qué? Porque la única, la peor serpiente posible, o sea, realmente la serpiente que tenemos es la tendencia que nosotros tenemos, eterna al mal. La peor serpiente posible es psicológica, espiritual, personal, interna. No hay muros, por grandes que sean, que puedan mantenerla fuera. Bueno, eh, hasta ahí, Feli, te comento, pero más o menos es la primera idea, digamos, la primera aproximación que le podemos ir haciendo al capítulo. Después hay mucho más, pero en principio me parece interesante cómo es que él va tomando una postura, eh, podríamos decir, naturalista del mal, ¿sí? Que está Mm. internamente en nosotros, sin reflejar todo lo que quiere reflejar el pecado original y la caída. Bueno, hay muchísimo por hablar de eso, ¿no? Pero en principio, lo que ha dejado el pecado original son, podríamos decir, tres cuestiones a las cuales el hombre se va a enfrentar. Al demonio, teológicamente, ¿no? Al demonio en algo personal particular, digamos, o sea, es decir, algo que te va a tentar, te va a poner una tentación. Esa tentación, luego al mundo, que el mundo como que está corrompido, vos viste que de vez en cuando tenés terremotos, destrucción, etcétera, digamos, el mundo, que debería funcionar plenamente y maravillosamente, pero sin embargo hay inundaciones por todos lados, etcétera. Y luego, ahí sí, a lo que él habla, esa eterna tendencia humana que tenemos nosotros al mal. Y bueno, es como que él está subsumiendo las otras, todo a la naturaleza humana de esta tendencia, ¿no? Esta como una tendencia natural en el hombre. Bueno, yo diría que esa es la idea de Peterson. Mm. Eh, a mí me parece que eso que tú notas podría ser pedagógico, Uh -huh. ¿no? Porque él, digamos, en otros momentos él dice que esta lectura psicológica, esta lectura mitológica y simbólica de la Biblia no agota los significados de la Biblia, ¿no? Y que él no está sugiriendo eso para nada. Él simplemente está leyendo la Biblia de una determinada manera que es particularmente útil para enseñarnos cómo comportarnos en el mundo y no equivocar nuestro rumbo. Y además escribe a un público general, no necesariamente a un público católico, judío, en fin, ¿no? Y entonces el efecto que ha tenido esto creo que ha sido bastante positivo, porque ha permitido a muchas personas que por el momento, por alguna razón, no tienen la capacidad o el interés o la motivación para tomarse la Biblia de manera seria, Uh -huh. han podido conectarse con la Biblia y tomarla de manera seria al encontrarse con esta forma de interpretarla que igual apela a ellos y que les da toda una serie de herramientas para entender el mundo, para ordenarse y para dirigirse de manera adecuada al margen de la interpretación teológica.
¿no? Y él, claro, otra vez, ¿no? Él diciendo como, bueno, y esto igual no lo agota, porque Sí, igual sí. este proceso no puede describirse de otra manera que milagroso, porque cómo se han condensado estos elementos de significado y de sentido tan profundos, de manera tan ordenada, a través de tantos milenios y con tantas conexiones internas dentro de la Biblia. Solamente puede describirse como un proceso milagroso, pero no hace más, ¿no? Él digamos, se queda ahí y dice, bueno, eso es algo que hay que considerar, que está ahí, pero hablemos de esto, no de cómo la Biblia sí nos puede hablar a todos, creas o no creas en un Dios metafísico o en un demonio metafísico, en fin, ¿no? Porque igual, a nivel Ujú. metafórico, a nivel simbólico, esto es útil, muy útil, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, y creo que ha acercado a muchos, creo que muchas personas se han vuelto católicas o cristianas a raíz de esto, ¿no? Ha sido un fenómeno bien, bien grande. Todas las personas que han estado interesadas en sus lecturas, en sus exposiciones de las series bíblicas, ¿no? Sí. Que de hecho continúa hasta ahora, ahora últimamente estaba explorando el Éxodo. Eh, entonces, bueno, efectivamente creo que es una exégesis psicológica, y no sé hasta qué Ujú. punto él haga precisiones metafísicas, que sí las hace, pero no estoy seguro, es difícil interpretarlo de esa manera porque él, por ejemplo, ¿qué interpretaciones metafísicas él hace? No necesariamente de la Biblia, sino o propone, él en general. Él dice que el, el mundo, el universo, la vida es comprensible, es inteligible, ¿no? En ese sentido también habla de logos, ¿no? Nosotros podemos relacionarnos racionalmente con la vida y entenderla a cierto punto, ¿no es cierto? Y ordenarnos de manera racional para encontrar ciertos caminos que son mejores que otros, no sé cómo llamarlo, ¿no? Digamos. Ujú. Y también dice que la mejor manera de hacer eso es diciendo la verdad, ¿no? Diciendo la verdad y diciéndote la verdad sobre todo, que es lo más difícil, ¿no es cierto? Porque hemos hablado mucho de esta tendencia gigantesca a engañarnos y a contarnos cuentos y a distraernos, etcétera, ¿no? Entonces, pero si uno se dice la verdad y dice la verdad, uno va a lograr el mejor resultado, ¿no? Y ese es el acto de fe que él propone, ¿no? Si tú dices la verdad y te dices la verdad, eso que te pase a raíz de eso es lo mejor, es el mejor resultado, ¿no? Eh, y por ahí va, creo, su interpretación metafísica del mundo, ¿no? Y la mayoría de sus comentarios o interpretaciones adicionales más allá de eso son justamente interpretaciones simbólicas, ¿no? Cuando habla de la serpiente, yo no creo que bueno, si se pone a discutir o si lo llaman a discutir sobre la personificación del mal, no sé en qué quede esa conversación, pero claro, efectivamente él lo que dice es que en último término, aquello sobre lo que tenemos poder es del mal que habita en nosotros, Ujú. ¿no? Ese es el mal sobre todo que tenemos que cuidar, porque ese es, digamos, la puerta para todos los males en general, ¿no? Entonces, eh, que no solo es interno, ¿no? Porque él siempre habla de lo duro de la vida, inclusive aquí, ¿no? En los pasajes bíblicos habla de esta sentencia que Dios les hace a Adán y Eva, ¿no? Que lo que él dice es que no es un castigo, ¿no? Es una consecuencia, es una consecuencia de decirle que no a Dios, ¿no? En ese sentido, claro, eso sería el demonio es el que le dice que no a Dios de manera más rotunda, ¿no? Y puedes interpretar a Dios de manera teológica o puedes interpretar también a Dios de manera
psicológica, como hace Jordan Peterson, ¿no? Claro. Que dice, Dios es la estructura del cosmos, ¿no? Es eso que cuando tú le dices que no, te pasa factura, sí o sí. En algún momento de tu vida te va a pasar factura decirle que no a Dios, ¿no? Y la única forma de que tú realmente puedas caminar orgulloso de ti mismo y erguido y sabiéndote poseedor de esa chispa divina que es capaz de ordenar el caos y convertirlo en orden a través de su poder del lenguaje y, y colaboración y en fin, es caminar con Dios, ¿no? Y caminar con Dios metafóricamente es justamente a ser auténtico y abrirte a la, entregarte un poco a este gran proceso y al ser, ¿no? Entregarte al ser, diríamos, ¿no? Y Claro. no estar más bien cuidándote del ser, falseando tu identidad, mintiéndote, no asumiendo retos, no siendo heroico, finalmente. No estamos llamados todos desde esta lectura, estamos llamados a ser héroes todos, ¿no? Y cuando no lo hacemos justamente, digamos, introducimos el mal en el mundo, ¿no? Y empobrecemos no solo nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, no sabría hasta qué punto leerlo de manera metafísica. Yo estoy seguro que, claro, por ahí ya debe de haber algunas eh, conexiones, como esta que dices, claro, cuando él reduce el mal a el mal que habita en el ser humano, ¿no? Ujú. Pero no estoy seguro que él lo proponga como algo exhaustivo, sino quizás No, simplemente claro. como algo fundamental que nos compete a nosotros mirar y hacernos cargo de, ¿no? Sí, totalmente, sobre todo por el título, ¿no? El título del capítulo, ¿no es cierto? Digamos, porque es como que te está viendo cómo te tenés que tratar a vos mismo. Así que sí, 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 sí. Lo que pasa es que a mí me obliga un poco a poder hacer estas aclaraciones para que el público cuando lea a Jordan Peterson, si ya lo ha leído, lo pueda releer, pueda quizá darle otra profundidad, porque cuando, es lo que yo decía al principio, Jordan está tratando la Sagrada Escritura como una escritura metafórica que nos permite tener sentido en nuestra vida y ver qué maneras de obrar son las mejores. Y bueno, yo voy a tratar de matizar o de comparar de alguna manera con lo que tiene de sagrado la escritura. Entonces Mm, vamos a poder ir, yo creo que en ese ejercicio podemos ir profundizando un poco, porque ahí es donde le vamos a encontrar, digamos, cosas que quizá Jordan ha ido investigando con, justamente, ¿no? Con todos los programas que está haciendo de la Biblia, etcétera. Así que bueno, me parece pertinente en muchas cuestiones, digamos, sobre todo analizar cómo es que él analiza la Biblia. Y porque claramente, ¿quién va a estar en desacuerdo cuando él termina haciendo preguntas retóricas como cómo podríamos llegar hasta nuestro pleno potencial sin desafíos ni peligros? Y claro, obviamente está muy bien, ¿no? Cuando él plantea esto, dice, sí, claramente que vos para poder desarrollarte vas a tener cierta incomodidad, cierto peligro que sortear, y bueno, va por ahí. Yo, en sus conclusiones, claramente uno las comparte porque las conclusiones que va teniendo eh, son suficientemente buenas, te diría exactas, digamos, en las recomendaciones, porque él es un psicólogo, ¿no? En definitiva, como vos bien decías la otra vez, está hablando de ese lugar. Y hoy quiere remarcar lo que son las responsabilidades, ¿no? La responsabilidad que tenemos para con uno mismo, pero también está haciendo un análisis de por qué nosotros no actuamos bien en esa responsabilidad. Y bueno, llega a algunas conclusiones que podemos ir conversando. Por ejemplo, ¿no? Mira, te voy a llevar a la última parte, el penúltimo párrafo del título, del título del Jardín del Edén, dice,
a mitad del párrafo dice, esta es posiblemente una de las razones por las que la serpiente aparece en el jardín del paraíso como una criatura que nos proporcionó la vista de Dios, además de presentarse como el enemigo eterno y primordial de la humanidad. También es posiblemente una de las razones por las que María, la madre eterna y arquetípica, Eva perfeccionada, se representa tan a menudo en la iconografía medieval y renacentista, llevando al niño Jesús levantando al niño Jesús del suelo, alejándolo de un reptil depredador que tiene firmemente atrapado bajo el pie. Eh, pero aún hay más, dice, ¿no? Lo que ofrece la serpiente es fruta, y esta última también se asocia con la transformación de la vista, en el sentido de que nuestra habilidad para ver los colores es una adaptación que nos permite reconocer con rapidez qué parte del botín que guardan los árboles ha madurado y por consiguiente es comestible. Bueno, sí, acá, porque hablaba sobre una doctora que enseñaba que la vista se hace tremendamente aguda para poder identificar lo que son las serpientes y no morir, ¿no? Al inicio. Bueno, todo esto son explicaciones claramente toman a la Biblia, le dan una explicación de alguna manera evolucionista, ¿no? O sea, cómo hemos evolucionado, y mira que la Biblia se condice con esta situación, digamos. Y Mm. sobre todo acá, cuando habla de María, ¿no? Que es María la madre, la que defiende, la que de alguna manera nos protege, ¿sí? Levantando al niño y aplastando, digamos, al reptil depredador. Nosotros, en lo que es la teología católica, ya desde el mismo Génesis, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, ¿no? Cuando la está maldiciendo a la serpiente, le dice que se va a tener que arrastrar, etcétera. Y esa pondré enemistad entre ti y la mujer es justamente una figura mariana, ¿no? O sea, es la figura no solo de la iglesia, sino que de María también. Como para que se vaya entendiendo, digamos, otros sentidos, digamos, que se le van dando a esta figura que en el final, digamos, va a tener un rol bastante activo, digamos, dentro de lo que es la espiritualidad, te está diciendo. Y bueno, y ahí es donde nosotros entendemos también mucho de lo que son las apariciones marianas que se van dando en el mundo. Pero que sería bueno que él lo pueda, me gustaría que escucharlo a Jordan Peterson sobre las apariciones marianas, ¿no? ¿Qué piensa él sobre eso? Así que, bueno, pero en definitiva, digamos, es cierto, él va tomando el Génesis de esa manera. Creo que por ahí vamos, se va entendiendo, digamos, de qué está hablando Peterson. Otra de las cosas de las que habla es cómo la mujer se ha encargado cuando el hombre no cumple con sus responsabilidades, de avergonzarlo, digamos que es como un poder natural que tiene la mujer, ¿no? De avergonzar al hombre cuando el hombre no cumple con su rol de hombre, digamos, justamente. Y eso lo pone en un aspecto bien natural. Esa idea me parece muy interesante, ¿no? Y bueno, él dice que esto se da porque justamente ella asume la principal carga de la reproducción humana, y bueno, y están pidiendo que el hombre se ocupe de lo que le toca, ¿no? Y bueno, y acá, obviamente que acá Peterson es totalmente antiprogresista, porque está planteando una situación justamente de naturaleza, ¿no? Está poniendo de relieve lo que es la maternidad, está poniendo de relieve lo que es el rol del hombre como proveedor y protector. Pero bueno, calculo que esto no le debe gustar nada a un lector progresista. No, definitivamente no. Son enemigos, los progresistas y Jordan Peterson son enemigos jurados. Eh, Sí, sí, sí. muchas No veces lo estoy equiparan feliz. a Hitler, ¿Qué quiere que... ¿Cómo? muchas veces lo equiparan a Hitler, No, bueno. como suelen hacer los progresistas. Sí, Eh, sí, sí, sí. Buscan figuras de ese tipo. No sé qué te parece, no sé si tenés algo
como para ir viendo de este capítulo o del próximo, alguna acotación, lo podemos ir viendo. Puedo comentar un poco del tema de la coevolución, ¿no? Él encuentra, justamente como tú decías, que eh, inclusive podrían haber algunas conexiones de esta historia con, con la manera en la que las cosas han ocurrido en el plano biológico y evolutivo, ¿no? Con esta coevolución que podrían haber tenido los seres humanos y las serpientes, ¿no? Como esta batalla evolutiva y de ocupar pues, un mismo entorno que forzó justamente a los seres humanos a despertar, ¿no? A hacerse más astutos y a estar más autoconscientes y a, ¿no? Claro, eso de algún modo termina teniendo la consecuencia de arrojarnos a la historia, ¿no? Arrojarnos a nuestra propia mortalidad, falibilidad, a saber que nos vamos a morir y tener que enfrentar todas las realidades mm, dolorosas de la vida, ¿no? Y la entrada al sufrimiento, ¿no? Digamos como que un animal no puede sufrir, ¿no? Un animal puede sentir dolor, pero el sufrimiento ya es una realidad psicológica que tiene que ver con nuestra propia conciencia de nuestro propio dolor y de la incertidumbre de cuánto va a durar, si tiene sentido o no, para qué sirve este dolor, si es un castigo divino, si no es un castigo divino, si es una injusticia del mundo, ¿no? Todas esas consideraciones que tenemos frente al sufrimiento es una característica netamente humana y él de alguna manera está diciendo, está colocando esto en la necesidad que en algún momento tuvo el ser humano de ser muy fino en su manera y muy atento, estar tan atento a sí mismos y al mundo que decantó, digamos, en esta autoconciencia que nos convierte en seres muy especiales, ¿no? Y que nos da igual toda una serie de retos que no son reproducibles en el resto del mundo animal. Sí, Eh, él lo toma desde la desnudez, ¿no? O sea, así es, está entrando así en este capítulo, ¿no? Él toma, o sea, le interesa mucho la desnudez, o sea, cuando se entera Adán y Eva de que estaban desnudos, digamos, como que se vieron desnudos, ¿no? Él dice, estar desnudo significa estar desprotegido, inerme en la selva de la naturaleza y los seres humanos. Por eso Adán y Eva sintieron vergüenza, nada más abrírsele los ojos, esa toma de conciencia, ¿no? Y bueno, y todo lo que significa la desnudez en el hombre. Me parece que hace hincapié, digamos, sobre esa cuestión Jordan, y es bastante interesante porque, o sea, entiendo que a él le interese eso, justamente, porque refleja esta vulnerabilidad que tenemos y esta incapacidad muchas veces de hacer lo que queremos. Dice San Pablo, hago lo que no quiero y no hago lo que quiero, ¿no? Así. Y bueno, esta incapacidad que tiene y esta vulnerabilidad se da en el término de desnudez, ¿no? Sobre todo desnudez frente a Dios, o sea, también una incapacidad frente a Dios. Dice, en su vulnerabilidad, de la que ahora eran conscientes, se sentían indignos de presentarse ante Dios. Bueno, ciertamente ahí están marcando mucho la distancia que tiene la Biblia, ¿no? Marca mucho la distancia que hay entre el hombre y Dios, que es una distancia infinita, y solamente Dios la puede recortar, ¿no? Así que bueno, no, es realmente interesante. No sé si a vos te merece algo más el tema de la desnudez, pero por ejemplo, a mí me parecía interesante cómo él primero le parece eh, una parte del Génesis un poco absurda, dice, ¿no? Bueno, no un poco, dice totalmente absurda, porque cuando lo va a buscar Dios, Dios sale a dar su paseo, dice,
y se extraña porque no lo ve a Adán y dice, ¿dónde estás? Pregunta. Y bueno, y ahí tiene la conversación con Adán sobre que, bueno, cuando Adán le cuenta, bueno, me sentía vergüenza, y le cuenta que había comido del árbol. Y acá él hace un comentario, dice, Dios es un padre moralista con expectativas bien altas. Es difícil complacerlo. Bueno, hay que entender algo, esto teológicamente, como para que la gente también entienda otra perspectiva. El primer hombre y mujer, digamos, que Jordan Peterson dice, quizás acertadamente no fueron los primeros realmente, sino que porque ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero con gracias y virtudes que no tenemos hoy por hoy, digamos. Eh, es por eso el pecado, el primer pecado, digamos, la caída, el pecado original, es tan grave, digamos, es un pecado de infinito, podríamos decir así. ¿Por qué? Porque es un pecado primero cometido contra Dios, una orden directa de Dios, y en un estado de gracia, ¿sí? O sea, vos estabas en un estado de gracia que tenías tu libertad, pero tenías todas las herramientas como para no hacerlo, para no pecar. Esa es la idea original de lo que es el Génesis, ¿no? Hombres que tenían la posibilidad, lo tenían todo, y que bueno, hoy no lo tienen todo, ¿sí? Están heridos, están caídos. Y claro, hacer este tipo de apreciación no me parece exacto en tanto bíblicamente, ¿no? Después lo podemos entender a qué lo trae él, ya lo explicamos, pero creo que cuando dice Dios es un padre moralista con expectativas bien altas y es difícil complacerlo, hay que tener cuidado con tomarlo literal a esto. Él está queriendo decir, bueno, nosotros siempre vamos a tener expectativas, ¿no? O sea, las expectativas del mundo y del resto de nosotros, bueno, siempre van a estar altas. Pero Dios no es moralista, sino que es el bien, justo, ¿no? Ontológicamente. Pero más allá de eso, te da la herramienta para poder cumplir con lo que querés, con lo que Él quiere. Digamos, cuando teológicamente Dios te pide algo, nunca te deja solo, ¿sí? Nunca te dice, bueno, hacelo por tus propios medios. Esta es una discusión muy, se podría decir, muy cara en la historia de la humanidad, porque ha provocado divisiones muy fuertes. De hecho, el luteranismo, eh, entendiendo de alguna manera eh, que se estaba planteando una especie de pelagianismo. Pelagianismo significa poder conquistar la salvación por mi propio medio, ¿sí? Porque yo no, en realidad no tengo un pecado original, ¿sí? En realidad yo puedo ser bueno, vengo de ser algo bueno y puedo tranquilamente poder obrar lo necesario y bien como para poder salvarme por mis propios medios. Bueno, Pelagio tenía esta característica, digamos, de discurso, y nosotros no pensamos de esa manera. Siempre pensamos que necesitamos la gracia de Dios para la salvación y para poder obrar en consecuencia, ¿no? Ahora, en términos naturales, es claro que nosotros tenemos exigencia y necesitamos cumplir con esa exigencia. El problema que se daría acá en esta ruptura, o sea, como que habría una ruptura dentro de el ámbito natural y el ámbito teológico, porque, y esto psicológicamente yo creo que tiene valor, ¿no? O sea, entender la ruptura y poder abordarla, porque muchas veces nosotros, o el discurso es, mira, vos haciendo tal cosa vas a poder conseguir esto. Y vos, Félix, sabés muy perfectamente que la gente que te va a ver siente la necesidad, esta moralista, ¿no? De estas expectativas altas que existen en él, y no puede hacerlo. O sea, no puede. No puede y no puede y no puede. Y vos le podés ayudar para que haga algo y puede ir solucionando de a poco. Pero hay otro aspecto de su vida que tampoco puede. O sea, esa completitud en la cual nosotros siempre estamos anhelando y nunca conseguimos, eh, te dice otra rama, digamos, que ya no sería solamente psicológica, aunque también, o sea, no es que deja de lado la psicología, sino que la viene a completar. Te dice, mira, vos solo nunca vas a poder, solo, así.
humanamente. ¿Vas a poder hacer lo mejor posible? Tenés que hacer lo mejor posible. Es tu deber. Ahora, con gracia, con el pedido de auxilio necesario, vas a poder lograr mucho más. Eso es lo que te está diciendo, en definitiva, el aspecto espiritual. ¿Me explico? Y ya tomando a Dios como lo que es, ¿no? Como un padre amoroso que busca tu salvación. O sea, que quiere tu salvación. Y por eso te busca y te ama primero. Bueno, en principio, es interesante porque la lectura que él está haciendo acá justamente nos llama a que nosotros nos tratemos bien a nosotros mismos. Y que, bueno, muchas veces cuando el hombre no puede hacerlo, se siente una frustración tremenda, ¿no? Bueno, de hecho, creo que a todos nos ha pasado en algún momento tener una crisis existencial en la cual no poder manejar la situación concretamente y bueno, tener que o querer en algún momento querer recurrir a algo que sea superior a nosotros, lo cual tengo que aclarar, no significa sacarnos la responsabilidad. ¿Sí? Significa asumir que aquello que puedo cambiar lo tengo que cambiar y aquello que no puedo cambiar, dejarlo en manos de quien sí puede. Básicamente es el mensaje, porque si no, muchas veces se puede ver también de una manera fideísta el asunto, es decir, no, bueno, yo todo lo dejo en manos de Dios y que Dios se encargue y yo me lavo las manos y chao. Bueno, no, eso sería algo incorrecto de entender. Por eso, de esto hay que tener mucha precisión cuando se habla, porque si no, se entienden mal los mensajes y bueno, por ahí hay gente que lo toma de una manera incorrecta. Claro. Eh, es bien interesante porque él justamente lo que está proponiendo de algún modo, no necesariamente acá, en otros lados también, es que es esto, ¿no? Digamos, nuestra naturaleza y la naturaleza del mundo y el sufrimiento al que estamos volcados y arrojados, y la conciencia de nuestra propia muerte y las tragedias que nos ocurren, todo eso es lo dice aquí en el libro, ¿no es cierto? Es tan terrible, tan terrorífico, de algunos modos, que es un milagro que igual podamos seguir haciendo que las cosas funcionen, ¿no? Que las personas que han sufrido accidentes sigan levantándose todos los días a cumplir con su trabajo, que las personas que se encargan de que el sistema de desagüe funcione estén ahí al pie del cañón siempre, a pesar de tener tragedias familiares de por medio, que las personas que, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que todas las, no sé, lo que los médicos estén siempre en el hospital, ahí cuidando de sus enfermos y ¿no? de sus pacientes, que son los sufrientes, según Franklin, ¿cierto? A pesar de que ellos también estén pasando por diversas tragedias, ¿no? Y justamente esa es una indicación de lo heroicos que somos, finalmente, a veces sin darnos cuenta y a veces sin reconocérnoslo, ¿no? Eh, y entonces, claro, este reconocernos desnudos y falibles y corruptos es la mitad de la ecuación. Porque, claro, en efecto, pues, ¿no? Una vez que nos reconocemos y nos vemos, nos damos cuenta que fallamos, que nos equivocamos, que somos torpes, que a veces no somos tan articulados como nos gustaría ser, que etcétera, 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 ¿no es cierto? Y que a veces cometemos unas tonterías que nos gustaría poder volver el tiempo para no haberlo hecho, ¿no? Pero ya es demasiado tarde. Eh, Como tú decías, ¿no es cierto? Hay que aprender a caminar al lado de Dios, nuevamente, ¿no? Y ese caminar al lado de Dios es, en el sentido teológico, como tú dices, es ofrecerte, entregarte, ¿no? Y en este sentido psicológico que Jordan Peterson propone es también una especie de acto de fe igual, ¿no? Es un acto de fe en que la estructura del universo no está empeñada en destruir, te ofrece toda una serie de posibilidades para que te desarrolles, para que tengas esperanza y para que puedas convertirte siempre en más, ¿no? Y estás destinado a ser un gigante,
¿no? Aunque muchas veces en tu autoengaño y en tus distracciones te reduzcas, ¿no? Porque claro, no nos gusta caminar con Dios porque justamente nos expone a la comparación con el infinito, ¿no? Él dice, hay muy poco de ti y mucho del mundo, ¿no? Y solo entonces es muy poco probable que puedas, ¿no? Digamos, como esta idea de Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía que ahora que Dios había muerto, entonces uno tenía pues que crear sus propios valores y ser un superhombre, y yo repito, eso lo que dice es, no, no vas a poder hacer eso, ¿no? Porque la naturaleza, los átomos, las enfermedades, los seres vivos, los eones de tiempo del universo, el espacio que existe, es mucho más de lo que tú puedes en tu corta vida organizar y decidir tus propios valores porque sí. Te vas a equivocar, o sea, no tienes suficiente experiencia para hacer eso. Y por eso estas tradiciones antiguas que son justamente él lo propondría, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, el ensayo y error de infinidad de generaciones que nos han legado esas, esos extractos de sabiduría que son tan importantes, tan significativos, nos hacen tanto sentido que se podían transmitir de forma oral, ¿no? Y tienen justamente toda esta tradición de haber ido pensando cómo es que los seres humanos podemos organizarnos y conducirnos en el mundo, ¿no? Que no es equiparable, siempre hace esta distinción, ¿no? No es equiparable a lo científico, a nuestro conocimiento científico. Claro, todos nosotros sabemos mucho más que todas las personas que vivieron antes, ¿no? Claro. Pero no es lo mismo conocimiento que sabiduría, ¿no? Y muchos, y ahora estamos cojeando justamente de ese lado, porque nos hemos vuelto muy conocedores, pero muy poco sabios, ¿no? Y ese es un peligro gigantesco, ¿no? Él habla siempre justamente de el peligro de haber justamente desarrollado estas tecnologías que tienen el potencial de acabar de forma muy violenta e inmediata con la vida, ¿no? Con la vida humana, por lo menos. Y, y la necesidad de ser mucho más sabios ahora de lo que nunca hemos sido, ¿no? Totalmente. Sí, pues sabes que hay un libro de Jaime Balmes, es un filósofo español, que estaba en la biblioteca de toda España, a principios del siglo, hasta el franquismo, cuando se lo asocia a Balmes como una filosofía franquista, bueno, se empiezan a quemar sus libros, ¿no? Pero es un autor muy bueno, digamos, porque es filósofo en realidad, no conozco bien su historia política, pero en términos filosóficos es impecable. Él tiene un libro que se llama El Criterio y justamente habla, ¿no? Sobre la importancia de generar el criterio en el ser humano, digamos. Es fundamental eso. Bueno, Feli, hay algo que me parece interesante acá, que dice Jordan, ya casi al final de la parte del bien y el mal, ¿no? Cuando él plantea primero, hace una interpretación respecto de, de esta parte en la cual la serpiente convence a Eva, diciéndole, si vos comes del árbol del bien y del mal, seréis como dioses en el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que se puede asociar, en general, yo siempre lo había asociado de esta manera. Había dicho que es en general una interpretación común. El mal y el bien que están en el árbol, o sea, la interpretación que se le da es la capacidad de nosotros mismos de poder decidir qué está bien y qué está mal, ¿no? Era lo que vos decías. La inversión de los valores, la capacidad de poder decidirlo nosotros mismos. Y, y bueno, y acá él, ¿no? Él se plantea, ¿qué querrá decir que puede haber quedado por explorar y entender después de la inmensidad del terreno recorrido? Bueno, el mero contexto nos indica que algo tiene que ver con jardines, serpientes, desobediencia, frutas, sexualidad y desnudez.
Dice ahí, y fue esta última cosa, la desnudez, lo que acabó dándome la pista, pero me costó años, ¿ves? O sea, él trabajó el tema de la desnudez a partir de esto, ¿no? A partir de qué es el bien y el mal, de esta aseveración de que si nosotros comemos del árbol, vamos a ser como dioses. Bueno, justamente el reemplazo, digamos, en la moral de Dios para con el ser humano, digamos, el ser humano como fuente de moralidad. Y bueno, obviamente Jordan Peterson está bastante, aunque sea de manera natural, porque no está hablando teológicamente aquí, está bastante en contra, ¿no? Y está planteando algo interesante sobre el mal interior del hombre. Y acá yo daría una precisión como para tener cuidado. Dice, tan solo el ser humano podía concebir el potro de torturas, la doncella de hierro y el aplastapulgares. Tan solo el ser humano hará sufrir únicamente por el gusto de hacer sufrir. Esta es la mejor definición del mal que he sido capaz de formular. Bien. Dice, y al saberlo, tenemos una legitimación casi total de la idea de pecado original, tan poco popular en los círculos intelectuales modernos. ¿Sí? O sea, él está diciendo, bueno, esta legitimación que se da que está a la vista de todos nosotros, que es el ser humano el que puede hacer semejantes atrocidades, es la legitimación de ese pecado original, ¿no? Pero también se da cuenta, digamos, que si bien vuelve a repetir, los seres humanos poseen una enorme capacidad para hacer el mal, se trata de un atributo único en el mundo de los seres vivos. Habría que tener presente, digamos, que él termina diciendo, estoy convencido de que la persona que asegura que nunca ha deseado algo parecido, algo malo, digamos, no ha hecho memoria o no se ha enfrentado a su fantasía más oscura. ¿Sí? Y luego se pregunta qué puede hacer entonces, ¿no? Y ahí va con el resto, o sea, con esta chispa de divinidad que tiene el hombre en general. Dice, y acá dice algo interesante, dice, en el capítulo 1 del Génesis, Dios crea el mundo a partir de la palabra divina y veraz, engendrando un orden paradisíaco habitable a partir del caos precósmico. Es cierto que es fácil entenderlo así, te voy a hacer una distinción metafísica, digamos, quizá sería interesante porque cuando Dios tiene la creación, cierto es que en la Biblia parece que hay como lo que se llamaría una materia informe, pero en las ideas de Dios todo lo creado sale con forma. ¿Me explico? O sea, en esta idea, ¿no? Metafísica, digamos, de creación, la creación ya es forma, ¿sí? Entonces, como que es extraño pensar en un caos primigenio, ¿me entendés? No podría haber caos primigenio porque Dios es el que ha creado todo. Y Dios es eterno, ¿sí? Por eso es que, bueno, esto lo hablamos cuando hablábamos del tema del caos. Y luego, a ver, acá había una cosa bien interesante. Dice, bueno, te habla del estado original de la naturaleza, concebido de esta forma, es paradisíaco, pero ya no formamos la unión con Dios y la naturaleza y no hay ninguna forma fácil de volver atrás. Bien, y acá empieza, dice, el hombre y la mujer originales, que existían en unidad indivisible con su creador, no eran conscientes, ni mucho menos conscientes de sí mismos. No tenían los ojos abiertos. Acá yo me voy a permitir discrepar, digamos, porque sí tenían los ojos abiertos, pero tenían gracias especiales, ¿no? O sea, él está hablando, no tenía los ojos abiertos al mal intrínseco que tienen, claramente, pero no tenían la herida, no tenían el pecado original. A pesar de su perfección, eran menos, no más, que sus sucesores después de la caída. Su bondad era algo que se le había atribuido, nada que hubiesen merecido ni que se hubieran ganado. Bueno, ahí empezamos a tener problemas teológicos, ¿no? No tuvieron que elegir nada y Dios sabe que eso es más fácil. Bueno, claramente tenían algo que se llamaba libertad.
digamos, y la usaron, y cuando la usaron, digamos, por lo menos en el Génesis, cuando la usan mal, bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Y, pero yo no sería tan avesado de decir que eran menos que nosotros, simplemente entiendo que él está diciendo, al no ser consciente, cuando vos no sos consciente de todo el mal que podés provocar o de tu naturaleza o de esta herida, sos menos. Entonces, o sea, alguien consciente es más que alguien no consciente. Eso lo puedo entender, creo que a eso se está refiriendo. Lo que pasa es que, bueno, utiliza estas figuras bíblicas y que yo te diría que nosotros estamos como destinados a volver a tener esas gracias, ¿me entendés? O sea, estamos en esa búsqueda, digamos, si se quiere, de volver a tener, él lo ve como asumir responsabilidades e ir generando ciertas patrones de conducta y bueno, y quizás hábitos, por ejemplo, virtudes, etcétera. Estos son, de alguna manera, gracias también, que se van dando. Teológicamente te hablo, ¿no? Y después dice, quizás se trata en realidad de nuestra negativa a caminar junto a Dios como Adán, cuando se esconde por vergüenza, a pesar de nuestra fragilidad y nuestra inclinación hacia el mal. Bueno, eso está muy bien, digamos, lo que está diciendo ahí. Y luego dice, y acá vamos a explicar un poquito. Dice, la Biblia entera está estructurada de tal forma que todo lo que viene después de la caída del hombre, la historia de Israel, los profetas, el advenimiento de Cristo, se presenta como un remedio para esta, una forma de evitar el mal. ¿Sí? O sea, bueno, va diciendo el inicio de la historia consciente, el auge del Estado y todas sus patologías de orgullo y de rigidez, la emergencia de las grandes figuras morales que intentan poner las cosas en su sitio y que culminan en el propio Mesías. Todo esto forma parte del intento de la humanidad, Dios mediante, de redimirse. ¿Sí? O sea, como que todo el tiempo es un diálogo entre la humanidad y Dios de tratar de redimirse. Y es interesante cuando habla que la humanidad intenta redimirse. Porque, bueno, vos viste que hay una palabra que en el cristianismo que tiene que ver con Cristo Redentor, ¿sí? Y esto, cuando uno estudia cristología, puede entenderlo de esta manera. Cristo no es salvador, sino es redentor. O sea, el modo de salvarnos, o sea, digamos, la diferencia específica de Cristo, es que no es salvador, sino que es redentor. Digamos, en términos generales nos salva, pero en términos específicos nos redime, nos vuelve a ser justos, nos saca el pecado y nos vuelve a ser justos frente a Dios. O sea, nos permite caminar con Él nuevamente en el Edén. ¿Me entendés? Esa es la función de Cristo, la principal función de Cristo. Por eso es la encarnación de Cristo. O sea, la encarnación viene con el único objetivo de la redención, ¿sí? Y eso es bien interesante porque la Biblia no solamente está planteando que es un remedio para la forma de evitar el mal, sino que es el único remedio. ¿Me entendés? O sea, en ese sentido, es el único remedio. O sea, en Cristo se da el único remedio de volver a Dios. Y luego dice algo interesante que es bastante pelagiano también. Dice, aquí llegamos a algo asombroso, a saber, que la respuesta ya está implícita en el primer capítulo del Génesis. Encarnar la imagen de Dios, crear con la palabra el bien a partir del caos, pero hacerlo de forma consciente, como resultado de nuestro libre albedrío. ¿Sí? O sea, él está pensando en esto, ¿no? O sea, la respuesta al mal es tener conciencia de ese mal y a partir de nuestra libertad gestar el bien, el orden. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo él. Esto, si se entiende de esta manera naturalista, es un problema teológico. ¿Me explico? Si no se hace una aclaración, la aclaración es que yo puedo hacerlo solamente por mis propios medios y solamente a través de mi conciencia. Bueno, muchas veces vos calculo que habrás tenido gente que dice, yo soy consciente de lo que estoy haciendo. No es que no soy consciente de que me estoy
que me parece mal masturbarse y me estoy masturbando igual. Pero lo hago, digamos, o sea, soy consciente de asesinos que son muy conscientes que están por matar a una persona y lo hacen de todas maneras. O sea, la conciencia, yo le preguntaría a Jordan, ¿me asegura realmente el poder decidir bien? ¿Me explico? El poder evitar el caos. Porque si no es así, como él lo ha dicho muchas veces, digamos, el que creó el potro de tortura era muy consciente, ¿me explico? De que lo que le estaba haciendo a la otra persona, del dolor y el sufrimiento. De hecho, él plantea que nosotros somos expertos en hacer sufrir al otro. Entonces, por eso en este caso yo diría, acá está tomando una postura pelagiana, eh, pero bueno, obviamente no es una crítica, sino que es para poder mirarlo, para que se pueda entender desde qué lugar él está hablando en la estructura total del pensamiento, tanto teológico como psicológico. Obviamente que él no puede apelar, aunque en este caso yo podría decir que soy un poco desconocido en ese sentido, de la obra de la gracia, o cómo opera la gracia para la psicología, cómo podría ser, ¿no? Para la psicología hay un autor que se llama Ignacio Andereggen, que es un autor muy interesante, que habla, ¿no?, mucho sobre la psicología y la gracia. Pero bueno, eso sería otro tema. Y bueno, después bueno, va señalando varias cosas más, pero eso es lo que me parecía más interesante a mí sobre lo que es esta chispa de divinidad. Él plantea que nosotros tenemos la posibilidad de hacer el bien, por lo menos un bien moral, no sé si un bien para salvación, pero sí un bien moral que nos permite a nosotros crear orden, reemplazar, digamos, el caos que tenemos en nuestra vida por algo ordenado que sería de alguna manera mejor. Y bueno, es a eso lo que él está apuntando en ese sentido. Claro, Uh-huh. así es. Y creo que va un poco más allá, ¿no? Porque, claro, lo que él de algún modo está diciendo, justamente con esa comparación con Adán y Eva, es Sí. que no solo somos capaces de hacer el bien, sino que hacer el bien en nosotros significa también ser heroicos, Ajá. Sí, sí. porque tenemos mucho en contra, ¿no? Y al elegir el bien estamos siendo heroicos. Y entonces cuando elegimos el bien, nos podemos sentir orgullosos de nosotros mismos, ¿no? Porque en nuestra tendencia natural y fácil, digamos, fácil entre comillas, ¿no? Porque nos trae pues muchísimo sufrimiento y en fin, ¿no? Y nos meten toda una serie de problemas y sufrimiento innecesario, como diría Jordan Peterson, ¿no es cierto? O todos los psicólogos existencialistas en realidad, ¿no? Es como hay sufrimiento necesario, que es el sufrimiento de la vida, y hay el sufrimiento innecesario, que es en el que tú terminas metiéndote por no afrontar la vida de manera despierta y valiente, ¿no? Entonces más bien optamos esta posición de vergüenza frente al ser, ¿no? De vergüenza frente a todas las posibilidades que tenemos de desarrollarnos y de hacer, pues, y de llevar a cabo nuestros proyectos dirigidos justamente al desarrollo propio de los demás y nos mentimos, nos avergonzamos, somos cobardes y en nuestra cobardía empezamos a generar toda esta clase de, inclusive, no sé, ¿no? De corrupción que tiene que ver con usar el conocimiento de nuestro propio dolor y sufrimiento para hacer sufrir a otros y para hacer sufrir a otros para salirnos con la nuestra y engañar y robar del otro lo que de repente al otro le pertenece como con justicia, ¿no? Eh, pero, sin embargo, las cosas de algún modo funcionan, ¿no? Y eso es una muestra de que hay muchas personas haciendo lo que deben, y es una muestra de que tú puedes hacer lo que debes y que merecemos esta consideración, ¿no? Porque podemos ser orgullosos. Y quizás, claro, de lo que no hubiesen sido capaces los primeros, los de Adán y Eva, sería de ese heroísmo, ¿no? Quizás el bien era simplemente algo que se les daba. En cambio, en nosotros es una apuesta, es un acto de fe, es un acto heroico, es un acto de entrega.
¿no? Y eso sí es nuevo y digno de consideración. No lo sé, no sé cómo lo ve, se verá teológicamente, pero creo que es un mensaje interesante en este sentido más psicológico, ¿no? Que va justamente en esta línea de abrazar o de comprometernos con esa parte nuestra que tiene la capacidad de hacer las cosas mejores. Claro. Mira, claro, claro, ciertamente, digamos, todos compartimos eso, y ahí ya nos meteríamos en otro problema. Eh, vamos a ir a, bueno, eso es lo interesante, ¿no? De ir de problema en problema. Eh, Acá él hace una cita de Nietzsche. Dice, como el gran filósofo alemán del siglo XIX, Nietzsche observó tan brillantemente, quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. ¿Sí? Bueno, claramente ahí estamos pensando, digamos, que tenemos que tener una causa final, ¿no? Aristotélicamente hablando. O es decir, el para qué vivimos, el para qué de nuestra existencia, el sentido de nuestra vida, ¿no? Bueno, de esto hablaba mucho Víctor Frank. Ujú. Y la importancia, ¿no? De encontrar el sentido, ¿no? Él tiene un libro que se llama En busca del sentido. Bueno, no es construyendo el sentido, sino buscando el sentido, ¿no? Que hay una diferencia, porque muchos quieren construir el sentido de manera propia y otros lo están buscando, o sea, buscando qué sentido ya tienen en nuestra vida. Y es interesante, mira, acá te está planteando algo, o te da una sugerencia, dice, tratarte como alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar supone considerar lo que de verdad sería bueno para ti. No es lo que quieres, ni lo que te hará feliz. Cada vez que das un dulce a un niño lo haces feliz. Eso no significa que lo único que tienes que hacer por el niño sea darle caramelos. Feliz no es en absoluto un sinónimo de bueno. Pues yo le pondría ahí un signo de pregunta. Se entiende obviamente el ejemplo, o sea que estoy de acuerdo. Ahora, eh, seguramente el hacer el bien, es lo que yo siempre le decía a mi hijo, ¿no? Mira, el día más feliz de tu vida siempre va a ser cuando vos pongas la cabeza en la almohada y hayas hecho lo que tenías que hacer. Básicamente. ¿Sí? No sé cómo la pasaste haciendo lo que tenías que hacer, pero cuando hiciste lo que tenías que hacer, eso va a ser al final del día lo que te da paz. Yo podría decir que la paz es lo más cercano a la felicidad que tenemos, ¿no? Eh, pero luego plantea otras cosas. Dice, y acá tiene un dejo de nuevo, eh, quizá su modo de pensar, ¿no? Su anglosajón. Dice, bueno, te sigue diciendo, tienes que hacer que los niños se laven los dientes, que abrigarse bien cuando salen, etc. ¿Por qué sería aceptable hacer menos por ti si lo está haciendo por otro? Tienes que mirar hacia el futuro y pensar. Esto es la pregunta que él propone que te hagas. ¿Cómo sería mi vida si me cuidara debidamente? ¿Qué carrera me plantearía un desafío y me convertiría en alguien productivo y útil, de tal modo que pudiera asumir la carga que me toque disfrutar de las consecuencias? Yo calculo que acá en la productividad y utilidad, yo no creo que él sea un utilitarista en este sentido, no lo creo. Pero siempre, y sobre todo en el anglosajón, está como que no puede faltar, ¿no? Está muy Claro. arraigado. Eh, digamos, sí, pero tenemos que ser productivos, digamos. Está todo bien, pero es como que es algo necesario. No lo completa, pero es algo que es necesario. Y probablemente sea así por el tema del trabajo, ¿no? Eh, o sea, como podríamos decir, la productividad en sentido de el trabajo como dignificante, ¿no? Humano. Claro. Eh, Así que bueno, este, por ahí vamos. Y después termina diciendo algo bien bonito. Dice, podrás tomar una decisión sobre dónde no ir y qué no crear. Podrías dirigirte a cualquier otro lugar, podrías incluso dedicar toda tu vida a eso, lo que te proporcionaría un significado con mayúscula.
Esto serviría para expiar tu naturaleza pecaminosa y para sustituir tu vergüenza y tu inseguridad por el orgullo natural y la franca confianza de alguien que ha vuelto a aprender cómo se anda junto a Dios en el jardín del Edén. Bueno, acá él plantea esto, ¿no? O sea, que se entienda de nuevo, es metafórico lo que está diciendo, no está hablando de teología. Si sería teológico, sería un error. Eh, pero como no es teológico, es natural, él es psicólogo, lo que está haciendo justamente es plantearte a vos utilizar todas las herramientas naturales que tenés para desarrollar una buena vida. De hecho, San Pablo en la carta a los romanos, en el primer capítulo, él plantea, él dice, "Pues todos tenemos en nuestro interior una ley natural, ¿sí? Se puede llamar conciencia, que esa ley natural es por la cual va a ser juzgado el que no conoce la ley de Dios. ¿Me explico? Entonces, en tanto humanos, todos tenemos de alguna manera una ley natural que nos va rigiendo. Eh, y en este sentido es bueno porque cuando nosotros nos entendemos de esa manera, entendemos lo que es el naturalismo, ¿no? Que hay algunas normas en la vida del ser humano completo que por ser humano simplemente no se puede violar. Eso es el naturalismo. Básicamente, hay algunas normas que no están disponibles, ¿sí? Por ejemplo, el matar, ¿sí? Vidas inocentes. Entonces ahí estamos realmente entendiendo bien a Jordan. Por eso, muchas veces te dan ganas de hacer explicaciones teológicas, o sea, como para que no se malentienda, pero bueno, se está entendiendo, digamos, desde qué punto de vista habla, y es muy, la verdad que muy fructífero escucharlo, o leerlo en realidad, y tener, digamos, tener este tipo de conversaciones con él, ¿no? De alguna manera. Así es. Eh, claro, él, creo que sí podríamos pensar que es un partidario del derecho natural, ¿no? De que hay ciertos, porque él siempre está proponiendo, claro, que hay una estructura de las cosas que tú no puedes, a la que no puedes enfrentar, ¿no? Si le quieres Claro, llamar Dios, le llamas Dios, si le quieres llamar otra cosa, le llamas otra cosa, pero tú y todos necesitamos en algún punto humildemente seguir lo que esta estructura nos propone, porque si vamos en contra de lo que esta estructura nos propone, los que vamos a sufrir vamos a ser nosotros, y seguramente vamos a arrastrar con nosotros a una buena cantidad de personas, ¿no? Dependiendo de nuestro cargo de poder o del rol que ocupemos en la sociedad, podemos arrastrar a miles o millones de personas con nuestra negativa a alinearnos con la estructura del universo, el cosmos, o como se le quiera llamar, o Dios, ¿no? Yo sí le llamo Dios porque soy católico, pero digamos, si se quiere entender de otra manera, también, ¿no? Igual es la misma idea, es igual de útil y es igual de válido, ¿no? Eh, y eso, ¿no? Que es como estamos llamados al heroísmo y es algo que debemos de abrazar de nosotros para finalmente poder vivir sin esta carga de vergüenza, sin esta carga de autodesprecio, inclusive a veces, ¿no? De autodesprecio consciente o inconsciente, porque igual se manifiesta en nosotros a veces cuando somos cínicos de nuestra propia capacidad y de y de la naturaleza de los demás, y decimos que el ser humano es una cosa horrible, que no vale la pena, ¿no? Si más bien actuamos con un poquito de valentía y de fe y de entrega, vamos a poder justamente encontrar sentido. Y eso va a ser el cimiento, el pilar que nos va a permitir sentir que vivimos nuestra vida de una manera que vale la pena. Vamos a sentir que vale la pena, ¿no? Y vale la pena, ¿qué es lo que vale la pena? Vale la pena pues el sufrimiento y el dolor y enfrentarnos a nuestra propia muerte, que es algo que nos toca a todos y de lo que no podemos escapar. Y ese es el sentido del comentario de la felicidad, ¿no? Digamos, la felicidad es algo precioso que cuando nos llega pues lo abracemos, ¿no? Y qué bueno que te haya llegado un momento de felicidad, pero también va a haber en tu vida muchos momentos de terrible dolor.
Y si eso nos lleva a escondernos, a avergonzarnos, a contarnos cuentos, a darnos la vuelta y a mirar hacia el otro lado de Dios, entonces nos empobrecemos y nos perdemos, ¿no? Y equivocamos nuestro rumbo. Sí, sí. Yo estaba pensando cómo poder sintetizar esta idea final de él. De alguna manera como para que vaya de la mano con lo que un católico promedio cree, ¿no? Y creo que es interesante el hecho de poder hacer todo el esfuerzo que uno pueda naturalmente, poder ofrecérselo a Dios como algo inútil para la salvación, ¿no? O sea, esto es inútil a comparación de lo que hace Dios, pero que Él lo haga, como que Él lo valide, ¿no? De alguna manera, que con su gracia pueda validar todo nuestro esfuerzo, que creo que en definitiva eso es lo que tenemos nosotros. Siempre lo hacemos bajo su gracia, pero poder hacerlo de esa manera, ¿no? Que Dios pueda darnos la capacidad de poder hacer el bien. Pero bueno, Jordan toma lo que tiene y me parece muy interesante. Por lo menos el mensaje al grupo en general, que hoy yo creo que a él lo leen muchos liberales, obviamente, y muchos no son creyentes, y vos decís muy bien que algunos se están planteando que personas inteligentes, personas que están ahí a la vanguardia, se toman en serio las religiones. Creo que ya es un mérito, ¿no? Eh, porque, porque creo que la gente ya empieza a tener menos prejuicio respecto de algunas cosas. Yes. Bueno, Feli, ¿Qué te parece? Sí, dejamos el tercer capítulo para más adelante. ¿Te parece? Creo que empezamos con perfecto. el tercero. Así es, nos toca el tercero. Y nada, entonces nos despedimos. Espero que les haya gustado a todos los que nos hayan escuchado, que dejen sus comentarios y sus preguntas para poder participar de la conversación, que se suscriban al canal de Guillermo y al mío también para continuar en esta exploración de todo lo que comprende estas ideas de Jordan Peterson, que creo que son muy profundas y vale la pena explorarlas así, ¿no? Digamos, al detalle. Y eso. Bueno, Feli, muchas gracias a todos. Y bueno, no se olviden suscribirse a los canales respectivos y lo estamos esperando en la próxima reunión.